buenas tardes, estimados colegas. Nuevamente nos volvemos a encontrar en la programación de cursos a nombre del equipo de educación continua del Consejo Regional 3 de Lima. Y para mí siempre es un honor presentarles a la doctora Frida González Montúfar. Como ustedes saben, es la decana del Consejo Regional 3 Lima, quien va a dar las palabras de bienvenida a este curso de aplicaciones clínicas de la medicina nuclear. Doctora Frida González, para que pueda dar sus palabras de bienvenida. Muy bien. Muy buenas noches, estimados colegas. Para mí es un gusto dirigirme a ustedes en esta ocasión para dar el inicio de este noveno curso virtual sobre las aplicaciones de clínicas de la medicina nuclear. Bueno, desde acá del Consejo Regional 3 Lima, eh, del Colegio Médico del Perú, valoramos pues profundamente estos espacios académicos que promueven la actualización científica, el intercambio pues de experiencias y el fortalecimiento de nuestras competencias profesionales, ¿no? Y van a hablar un tópico pues muy importante que es la medicina nuclear en el sistema, de todos los sistemas básicamente, ¿no? Y la medicina nuclear pues representa una herramienta enorme, es de enorme valor en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Y por supuesto, su dominio marca pues una diferencia real en la calidad de atención que se brindan a nuestros pacientes, ¿no? Agradezco sobremanera a los organizadores, al doctor Cristian Carpio, que es el encargado de la educación médica continua del Consejo Regional 3 Lima, a usted, doctor Luis Araujo, parte de la moderación que va a hacer, a los docentes participantes por su compromiso con la excelencia médica y la educación continua. De seguro, estoy seguro de que este curso será una oportunidad para seguir creciendo todos juntos al servicio de la salud de nuestro país. Y por este motivo, pues declaramos inaugurado este noveno curso virtual sobre las aplicaciones clínicas de la medicina nuclear. Muchísimas gracias y les deseo los mejores de los éxitos en este curso. Gracias, doctor Arau. Muchísimas gracias, doctora Frida González, por su palabra de bienvenida. Y bueno, siempre, como usted sabe, lo tenemos siempre presente para continuar pues, con los cursos que estamos organizando como Comité de Educación Continua. Nuevamente le reitero mi agradecimiento a nombre del Comité de Educación Continua del Consejo Regional 3 de Lima, del Colegio Médico del Perú. Muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias. entonces vamos a continuar, vamos a presentar esta primera sesión académica de este noveno curso virtual de aplicaciones clínicas de la medicina nuclear. Y para mí siempre es un gusto, ¿no? Un gran amigo, colega, presentarles pues al doctor Danfer Guapaya García, ¿no? Quien es médico nuclear, actualmente fue jefe del servicio de medicina nuclear del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ¿no? Tiene amplia experiencia y nos va a, eh, primer tema, ¿no? Exponer sobre la medicina nuclear, sus aplicaciones clínicas en el sistema osteoarticular. Entonces, le dejo pues con el... Todo al doctor Araujo por la iniciativa y al Comité de Educación Continua del Colegio Médico. Bueno, siguiendo, me ha tocado el día de hoy poderles hablar un poco más del sistema de la medicina nuclear en el sistema osteoarticular. Como ustedes saben, la especialidad de medicina nuclear es una especialidad de la imagenología y es una herramienta valiosa para el diagnóstico de diferentes trastornos y patologías
del sistema musculoesquelético. La utilizamos comúnmente para poder identificar cualquier tipo de anomalías osteoarticulares y también de tejidos blandos, lo que nos ayuda obviamente a poder dar un apoyo en el diagnóstico de diferentes lesiones osteomusculares de origen traumático o de origen patológico primario y también de neoplasias que se producen a nivel del sistema osteoarticular. Es importante resaltar que la medicina nuclear en el campo osteoarticular siempre tiene que relacionarse con otro tipo de exámenes imagenológicos y por lo tanto siempre también tiene que estar discutido con un equipo interprofesional o un equipo multidisciplinario para poder llegar a un diagnóstico mucho más adecuado. Es importante siempre, cuando vamos a hablar del sistema osteoarticular, definir que el estudio de la gamografía ósea es una técnica de imagen funcional, digamos, la más común que nosotros realizamos dentro del campo de la medicina nuclear para poder identificar los diferentes trastornos a nivel osteoarticular y también a nivel de tejidos blandos. Por lo tanto, es una técnica de elevada sensibilidad y precocidad que nos da cambios muy significativos desde el momento en el cual se están presentando. Y por lo tanto es una herramienta valiosa para poder identificar trastornos agudos a nivel del sistema osteoarticular. Para ello es importante definir que dentro de la técnica de la medicina nuclear en el desarrollo de una gamografía ósea, la instrumentación nuclear con la cual contamos actualmente a nivel nacional, los equipos que contamos nos permiten realizar diferentes tipos de imágenes, ¿no? De acuerdo al diagnóstico que pensamos que el paciente está presentando en ese momento, podemos aplicar la gamografía ósea con diferentes técnicas. Por ejemplo, los equipos nos permiten identificar lesiones bajo imágenes planares de cuerpo entero, que prácticamente nuestros equipos actuales, SPEC o SPEC-CT, también nos permiten realizar y nos permiten realizar proyecciones anteriores, posteriores, de esqueleto axial y apendicular. Y además de ello, también podemos definir o ir exclusivamente a poder identificar imágenes planares focales para ir a una región o una zona específica del esqueleto donde queremos estudiarlo. Ahora, cuando tenemos lesiones, sobre todo a nivel del esqueleto axial, sea columna, en cualquier segmento de la columna dorsal o lumbar o cervical y también a nivel de pelvis, podemos realizar visualizaciones en 3D, como le llamamos, de la distribución del radiotrazador, haciendo lo que se llama una tomografía SPEC, que nos permite tener mejores imágenes en una tercera dimensión para poder identificar aquellas lesiones que en las imágenes planares no son muy claras. Y posteriormente contamos con equipos SPEC-CT, que son equipos híbridos, es decir, un equipo de medicina nuclear en conjunto con un tomógrafo, para poder explicarlo mucho más detallado, en el cual nos permite poder correlacionar la imagen morfológica con la imagen funcional que estamos encontrando, sobre todo en una lesión ósea. Es por ello que la gamografía es importante para diferentes especialidades que nos solicitan día a día. Como lo había mencionado, la gamografía ósea viene a ser uno de los estudios más frecuentes que nosotros realizamos en el campo de la medicina nuclear. Pero para ello es bueno explicar cómo nosotros vamos a obtener esta imagen. A diferencia de las otras especialidades en el campo del radiodiagnóstico y de la 9, 8. de la imagenología, es importante mencionar que nosotros, para realizar una gamografía ósea, utilizamos un radionucleído, no solamente para la gamografía ósea, sino para otros estudios también convencionales de medicina nuclear, sino que en este caso vamos a hablar exclusivamente de la gamografía ósea. Utilizamos en primer lugar la marcación de un radionucleído, que es un material radiactivo, es un isótopo radiactivo, el tecnesio 99M,
que su emisión principal de energía es gamma, nos da una energía de 140 kiloelectronvolts que va a permitir que nuestros equipos puedan captar esta energía y posteriormente transformarlos en una imagen. Pero no solamente el tecnecio nos va a servir para poder obtener la imagen. Nosotros tenemos que hacer una marcación con un fármaco exclusivo que va a poder fijar sobre todo en el sistema osteoarticular, también en partes blandas y a nivel también de perfusión, pero cuando queremos realizar un tipo diferente de gamografía ósea que vamos a hablar posteriormente. Y entre los radiofármacos o los fármacos que utilizamos actualmente, tenemos los metilendifosfonatos, que es uno de los más frecuentes. Si bien es cierto, existen otros también como el hidroximetildifosfonato, el hidroxietilletindifosfonato y otros. Actualmente, entre los que son más frecuentes, utilizamos el famoso MDP, que es un fármaco que al marcarlo con el tecnesio 99, obtenemos un radiotrazador que nos permite inocular al paciente y así poder nosotros posteriormente obtener diferentes tipos de imágenes a nivel del sistema osteoarticular. Eh, Como ustedes saben, las indicaciones de este metildifosfonato es exclusivamente la gamografía ósea, ¿no? Podemos identificar toda aquella patología tumoral maligna o benigna en aquellos tumores óseos primitivos, sean benignos o malignos, diagnóstico y seguimiento de las metástasis óseas en los diferentes neoplasias que presentan lesiones metastásicas secundarias en huesos, procesos infecciosos como la osteomelitis, fracturas de estrés, traumatismos, la osteonecrosis aséptica, que es un estudio también frecuente que nos solicitan en medicina nuclear, otros trastornos fisarios que se pueden presentar a nivel de las parrillas costales, síndrome del niño maltratado, infartos óseos, la enfermedad de Payet, la viabilidad de un injerto óseo cuando ha habido pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente y nos piden ver si esos injertos óseos son viables o no. Y también para la evaluación de aquellos pacientes que han sido intervenidos con prótesis de diferentes áreas, sea cadera, rodilla, y donde la radiografía lamentablemente no es concluyente para poder determinar si hay una infección o estamos hablando de un aflojamiento aséptico de la, de la prótesis colocada en esa articulación. Eh, es importante tener presente que este fármaco, para que pueda ser exitoso y poder obtener imágenes adecuadas, tiene que cumplir una farmacocinética adecuada. Y eso parte desde el momento de la marcación del radiofármaco. Es por ello que en un servicio de medicina nuclear no solamente contamos con médicos nucleares, sino que somos un equipo multidisciplinario de profesionales que está conformado por licenciados en tecnología médica de medicina nuclear, físicos médicos, y nos permite obviamente tener un buen control de calidad del radiotrazador cuando es marcado, para poder obtener posteriormente imágenes de calidad. Es importante recalcar que cuando nosotros inyectamos este radiofármaco, más aproximadamente el 50 o un poco más de la actividad inyectada se va a acumular en el esqueleto. Una hora posterior a la inyección, la acumulación máxima en hueso se da y puede durar prácticamente hasta 72 horas, pero obviamente con cierto decaimiento de la energía. Es importante mencionar esto porque este estudio de gamografía ósea nos permite obtener imágenes precoces y imágenes tardías, porque el fármaco todavía es viable a nivel del esqueleto. Y la eliminación de este radiotrazador es exclusivamente por vía renal. Es por ello y muy importante que estos pacientes, posteriormente lo vamos a revisar, tienen ciertas indicaciones en el momento que nosotros vamos a inocular el radiofármaco y qué deben hacer durante las horas que están presentes en el servicio para que también el estudio pueda salir de la mejor calidad.
Las dosis generalmente que utilizamos y según las guías y los protocolos que utilizamos en el Perú y que son prácticamente similares a otros servicios de medicina nuclear de la región y a nivel mundial, las dosis estimadas en un paciente adulto mayor a 70 kilos son de 20 milicurís o 740 megabecquerelios de tecnesio 99 marcado con el fármaco y que la inoculación siempre es vía intravenosa. En el caso de pacientes pediátricos, la dosis la damos por kilogramo de peso y generalmente utilizamos 0,25 milicurís por kilogramo. Y lo mínima de la dosis que podemos utilizar, aunque a veces tenemos niños muy pequeños que nos solicitan la gamografía ósea, pero evaluamos también los casos porque siempre la protección radiológica es importante en este grupo poblacional. Podemos usar dosis mínimas hasta de 1 milicurí que nos permiten obtener imágenes del sistema osteoarticular. Como les había mencionado, para ello es importante la preparación del paciente. El ayuno, en el caso de una gamografía ósea, no es imprescindible. Hay pacientes que pueden venir desayunando, sino que preferimos a veces que el paciente venga en ayunas porque en el momento que nosotros inoculamos el radiofármaco, el paciente comienza a hidratarse para poder mejorar la farmacocinética del radiofármaco a nivel osteoarticular y si el paciente viene lleno, a veces no va a poder consumir mucha agua y entonces el estudio podría salir con una calidad muy baja. Explicamos muy detalladamente el procedimiento al paciente para que se sienta seguro y tranquilo en el momento de realizarlo. La hidratación, como lo había mencionado, es vital posterior a la inyección y el paciente puede miccionar sin ningún inconveniente previamente al estudio. Pero por lo general lo recomendamos para que obviamente al hacer una excreción renal del radiotrazador, la vejiga va a tener mayor cantidad de radiotrazador en el momento y nos puede ocultar algunas imágenes a nivel de la pelvis. Por eso es importante que el paciente miccione antes de empezar el estudio. Como les había mencionado, es importante tener un servicio de medicina nuclear que cumpla con todos los estándares que nos exige el Instituto Peruano de Energía Nuclear, desde el área de inyección del radiotrazador, el cuarto caliente, donde nosotros contamos con el material radiactivo y donde podemos marcar también el radiotrazador, tener una sala de pacientes inyectados, que es vital para que el paciente pueda reposar tranquilo, hidratándose con un baño, con un servicio higiénico cerca que nos permita tener a estos pacientes dentro de un área supervisada y por lo tanto cumplir las normas también de protección radiológica. Posterior a ello, el paciente pasa a la cámara SPEC o a la cámara que el servicio tenga y hacemos obviamente una imagen de cuerpo entero, tanto anterior como posterior. A ello sumamos otras técnicas de imagenología, que puede ser un SPEC o una toma de un área específica de acuerdo al diagnóstico que estamos pensando en el paciente. Es importante recalcar que el servicio de medicina nuclear debe contar con un equipo multidisciplinario con mucha experiencia para poder realizar los diversos estudios de medicina nuclear, pero sobre todo la gamografía ósea, que como les había mencionado es un estudio muy frecuente que se hace en un servicio de medicina nuclear. Ahora, es importante también tener en cuenta de definir lo que significa una gamografía ósea, una imagen normal. La interpretación de la imagen normal es muy importante y sobre todo siempre debe ser evaluado por médicos nucleares que tengan una experiencia mínima, ¿no? Posterior a su capacitación, que nos permita poder determinar o poder no informar algunas imágenes que posiblemente las estamos viendo como patológicas y no lo son. Como sabemos, los huesos van variando dramáticamente con la edad, desde que nacemos hasta que nos volvemos adultos mayores. El sistema osteoarticular comienza a degenerarse y por lo tanto se pueden presentar cierto tipo de captaciones en los pacientes adultos mayores o niños también, donde nos pueden hacer parecer lesiones que son patológicas y no lo son. Es importante también evaluar
lugares críticos en traumatismos o tumores óseos primarios o osteomielitis anteriores que haya tenido el paciente, para que nosotros podamos también posteriormente dar un buen diagnóstico. La actividad normal posterior. También, como les había mencionado, conforme va aumentando la edad, comenzamos a ver cambios osteoartríticos que lo vemos rutinariamente en las diversas gamografías óseas que realizamos, en los diversos servicios de medicina nuclear, y que no necesariamente van a ser patológicas. Si bien es cierto, pueden ser cambios osteoartríticos donde el radiotrazador se acumula con mayor facilidad, no necesariamente van a ser patológicas en el momento y de acuerdo al tipo de gamografía ósea que nos están pidiendo. Por ejemplo, si es un paciente que viene a un control o un seguimiento por una neoplasia primaria, sea de próstata o sea de mama, que son las más comunes, debemos tener mucho cuidado en dar algunos informes donde hay captaciones anormales que no necesariamente lo son y que son propias de los cambios osteoartríticos que se presentan durante la edad. Entonces, es importante poder tener una visión amplia de lo que pueden significar estas captaciones. Ahora, es bueno también mencionar que la gamografía ósea sigue representando uno de los estudios más frecuentes dentro de la medicina nuclear, que son de un acceso rápido y sobre todo de un costo bajo. Mencionamos ello porque también a nivel de la tomografía de emisión de positrones del PET-CT, tenemos ya nosotros aquí en nuestro país, y lamentablemente no contamos todavía con un radiotrazador como es el flúor 18 fluoruro de sodio, que nos permite obtener imágenes del sistema osteoarticular. Podríamos definir tal vez algunas lesiones que podrían haberse escapado a una gamografía ósea, a una gamografía ósea convencional, pero lamentablemente este radiofármaco todavía no lo tenemos en el mercado nacional y no lo podemos realizar, y por lo tanto eso ya se evaluará en el tiempo de acuerdo a los costos y de acuerdo a la situación epidemiológica, a la situación correspondiente a cada servicio, si va a ser conveniente realizarlo o no. Entonces, es importante también mencionar que lo que sí contamos es con flúor 18 FDG PET, que generalmente lo usamos bueno, a nivel oncológico, pero a nivel de procesos inflamatorios osteoarticulares, a veces, muy rara vez muestra altos niveles de captación. Entonces, que sí lo vemos en la gamografía ósea. También es importante evaluar que la medicina nuclear, en el caso de la gamografía ósea, es importante para poder determinar algunas patologías que se pueden presentar como complicaciones de algunas alteraciones óseas, como es la osteoporosis. Si bien es cierto, la osteoporosis no la evaluamos directamente con una gamografía ósea, a diferencia de una densitometría, que es el estudio específico para este tipo de patologías. La gamografía ósea puede ser complementaria para evaluar sus complicaciones, ¿no? Y donde sobre todo evaluamos a nivel de la columna dorsal y lumbar, donde podrían haber mayores lesiones a nivel facetario, a nivel de los discos, y por lo tanto podría darnos signos de aplastamiento vertebral, que no lo puede definir muy bien en algunos casos, a veces, o estudios morfológicos.
También es importante siempre mencionar que frente a cierto tipo de compresiones medulares que vemos por resonancia magnética, siempre se complementan a veces algunos estudios de medicina nuclear para poder definir el aplastamiento vertebral y poder ver si hay alguna utilización mejor en el caso de los pacientes que quieren usar o colocar una inyección de cemento óseo, que es una vertebroplastía. La gamografía ósea ayuda poco en estos casos, estos pacientes, pero nos ayuda a determinar si hay otras lesiones aledañas que se han presentado en estos casos. Asimismo, también hay casos de fracturas por insuficiencia que se pueden presentar a nivel de la pelvis. Por ejemplo, esta es una fractura por insuficiencia en forma de H que vemos a nivel del sacro y las articulaciones sacroiliacas, que muchas veces, pueden ser no detectables en la tomografía o en la resonancia magnética en sus fases iniciales y son pacientes que a veces acuden con dolor agudo a nivel lumbar y se puede estar pensando en otro tipo de lesiones osteomusculares, pero en la gamografía ósea evidenciamos lesiones a veces agudas a nivel de estas áreas osteoarticulares. Es por ello que la interpretación de la imagen normal va a ser muy importante. Va a ser muy importante que el médico nuclear sea capaz de identificar cualquier tipo de lesiones a nivel óseo que se puedan presentar, que sean de índole benigna o que sea de índole maligna y que nos pueda dar una buena identificación del diagnóstico que nos piden en ese momento. Es por ello que debe estar familiarizado con las diferentes patologías osteoarticulares que existen para poder definir e interpretar de la mejor manera una imagen normal de la gamografía ósea. Aquí vemos algunas imágenes que son importantes mencionarlas. En el lado izquierdo de su pantalla, en la letra A, por ejemplo, vemos unas lesiones hipercaptantes, ¿no? Que están en los arcos costales posteriores derechos. Como ustedes ven, hay una densidad alta de fijación del radio trazador que podrían ser confundidas si este fuera un paciente con una neoplasia primaria, sea de mama, sea de próstata o de otro órgano, podría ser interpretada no adecuadamente y mencionar que estamos hablando de lesiones metastásicas, pero generalmente por las características de captación y la forma que se presentan, estamos hablando de lesiones traumáticas anteriores. También es por ello siempre saber la clínica del paciente, preguntar, revisar la historia si este paciente ha tenido traumatismos anteriores, sobre todo a ese nivel, para poder descartar. A diferencia de las imágenes del lado contrario, donde como pueden ver hay una captación fusiforme a nivel del 11.º arco costal posterior izquierdo, ¿no? Donde es una captación diferente, abarca prácticamente en forma alargada, en forma fusiforme el arco costal posterior y que son lesiones características de secundarismo, ¿no? Entonces es importante siempre poder tener esa correlación para poder identificar diferentes tipos de lesiones. A nivel de tejidos blandos, la gamografía ósea también cumple un papel importante. Si bien es cierto, la resonancia magnética nos da una información vital de cómo están partes blandas de diferentes partes osteomusculares, a veces cuando nos presentamos a ciertos tipos de inflamación aguda o posteriormente a ciertos casos de infección o ciertos tipos de trastorno muscular, de trastorno tendinoso, de trastorno óseo que esté yendo a un proceso infeccioso, la gamografía ósea nos puede ayudar bastante, sobre todo cuando hacemos una gamografía ósea en 3 fases, la cual es una gamografía que nos aporta, tiene una sensibilidad muy alta, pero la especificidad está por debajo del 75%, porque podría captar también algún otro tipo de lesiones que no son compatibles con una infección. Es por ello que al ser la herramienta principal para ofrecer a nuestros colegas
traumatólogos, ¿no? O también colegas de la parte infecciosa que nos piden de diferentes especialidades de medicina interna, es la única herramienta que contamos actualmente. Hay otros radiofármacos que utilizamos en medicina nuclear exclusivamente para infección y que se complementan con una gamografía ósea trifásica para poder definir de la mejor manera un diagnóstico. Como les había mencionado, en algunos casos puede haber una captación anormal de tejidos blandos, por ejemplo, por una hemorragia o una necrosis, que no necesariamente estamos hablando de un problema infeccioso. También cuando ha habido efectos de una cirugía reciente en un paciente, es importante saberlo porque el radiotrazador puede captar a ese nivel y nos puede hacer confundir que hay una lesión primaria o una lesión metastásica. Y es importante siempre tener en cuenta, como lo había mencionado anteriormente, que la correlación con la tomografía es útil siempre para poder descubrir la enfermedad que puede estar causando la acumulación del tecnesio 99 MDP. Asimismo, también la resonancia, que nos ayuda mucho. Además, que los efectos de la enfermedad, la actividad normal en el hígado puede ser el resultado de una preparación radiofarmacéutica inadecuada. Este es un punto importante que me atrevo a mencionarlo, porque actualmente en los servicios de medicina nuclear siempre evaluamos la calidad de marcación del producto. Como ustedes saben, es importante actualmente valorar este tipo de marcación porque tenemos que decirlo, es una crítica constructiva. Muchas veces en muchos servicios hay una marcación inadecuada, el fármaco va a lugares de mayor actividad donde no debe ir y por lo tanto exponemos al paciente a una radiación innecesaria y lamentablemente no obtenemos imágenes de calidad que nos permitan obviamente obtener el estudio para el cual el paciente ha sido citado. Entonces es importante tener en cuenta siempre los controles de calidad de los radiofármacos para poder identificar estos casos. Y si esto sucediera, reportarlo, ¿no? Reportarlo porque son incidentes que se presentan dentro de las normas de calidad y nos ayuda siempre a poder mejorar y a poder tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Aquí también podemos ver otras gamografías óseas donde pueden ver una distribución homogénea, ¿no? Del radiotrazador. Si bien es cierto, a veces la masa muscular o el tejido abdominal graso que hay mayor en un paciente puede limitar la captación también del radiotrazador a nivel de áreas óseas que están comprendidas en esa área. Entonces nos puede hacer ocultar algunos tipos de lesiones. También es importante mencionar que, como lo había dicho anteriormente, vemos captación del radiotrazador a nivel hepático en esta gamografía ósea. Lamentablemente también a veces que pueden ser por una mala marcación o por un problema netamente a nivel hepático que nos ha producido obviamente una captación innecesaria. Cuando nosotros utilizamos la técnica de exploración en tres fases, nos permite, obviamente, estudiar al paciente en una fase de perfusión, en una fase de pool sanguíneo y una fase tardía del estudio, lo que nos ayuda a poder evaluar siempre, sobre todo cuando nos han mandado estudios de gamografía ósea trifásica para descartar una osteomelitis que sea aguda o también la evaluación de la osteomelitis crónica en el tiempo para ver respuesta al tratamiento. Ahí es muy importante la experiencia del médico nuclear en saber diferenciar si estamos frente a una osteomelitis aguda, una osteomelitis crónica y cómo ha repercutido el tratamiento en este paciente. Si bien es cierto, es importante correlacionar las imágenes previas con las actuales que realizan, nos va a poder permitir, obviamente, identificar mejoría o progresión de enfermedad en el paciente. Pero sobre todo va a ser siempre importante utilizar otros radiotrazadores en conjunto con la gamografía ósea trifásica para poder definir de la mejor manera un proceso infeccioso, cómo está yendo en el tiempo. En estos casos tenemos radiotrazadores, otros fármacos
como es el ciprofloxacino, ¿no? O la ubiquidina, que nos ayudan obviamente a poder determinar algunos estudios paralelos a la gamografía ósea trifásica y que nos van a ayudar a poder identificar si el paciente está yendo por buen camino. Como lo había mencionado, esta es una imagen convencional de una gamografía ósea trifásica, donde ustedes pueden ver la primera fase de perfusión que se realiza durante 60 segundos. Ustedes pueden ver ahí el radiotrazador cuando es lanzado en bolo directamente en cámara y cómo comienza a progresar hasta llegar al área que estamos estudiando. Es bueno mencionar que la gamografía ósea trifásica el detector debe ser colocado sobre el área que queremos estudiar para poder definir bien sobre esa zona si estamos frente a un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. La primera fase o angiograma o la fase de perfusión, como lo había mencionado, la inyección del paciente se realiza bajo la cámara. Tomamos imágenes cada 8 segundos hasta 2 minutos y posteriormente, bueno, las procesamos en matrices, ¿no? Que ya están determinadas. La segunda fase o pool vascular se hace entre el quinto y el 10º minuto post inyección para poder evaluar las partes blandas del lugar que estamos explorando. Y la fase tardía, que es la tercera fase, que por lo general lo realizamos después de la segunda y tercera hora, que es la fase tardía, nos va a poder permitir identificar la captación netamente en tejido óseo y poderlo correlacionar con las dos fases precedentes y poder determinar si estamos frente a un estudio de tipo inflamatorio de partes blandas o un estudio osteoarticular de tipo o un proceso infeccioso que podría ser una osteomielitis. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio de gamografía ósea trifásica que se realiza por lo generalmente en un paciente con antecedentes de prótesis a nivel de rodilla, donde evaluamos la fase de perfusión, la fase vascular y posteriormente la fase tardía que ustedes pueden ver. Como pueden ver, hay una mayor captación a nivel de la fase del pool, dos puntos que captan sobre todo a nivel de los cóndilos internos del fémur derecho, y posteriormente vemos una captación ya en la imagen tardía a nivel de o de la zona periarticular, de la zona periprotésica, donde obviamente nos está indicando una captación que por sus características estaríamos hablando de un problema tal vez de un aflojamiento protésico aséptico no infeccioso. Otra gamografía también aquí trifásica, ¿no? Para poder determinar cuadros de infección a nivel de rodilla, ¿no? En donde podemos ver las tres fases realizadas anteriormente mencionadas. Es importante, como lo había dicho, la comparación de diferentes métodos de obtención de imágenes. Hay que tener en cuenta que una gamografía ósea requiere solamente un porcentaje de recambio óseo que se esté produciendo para que pueda captar el rayo trazador que nosotros inoculamos frente a una radiografía o una tomografía. Es por ello que la gamografía ósea nos da esa precocidad de detección de diferentes tipos de lesiones a nivel osteoarticular mucho antes que cualquier otros estudios convencionales en la radiología, ¿no? Y por lo tanto, siempre va a ser una herramienta vital, sensible frente a la tomografía y a la radiografía convencional. Si bien es cierto, la resonancia magnética es más sensible que una gamografía ósea planar y potencialmente más específica en ciertos casos osteomusculares, cuando nosotros vamos a otro tipo de equipamiento en medicina nuclear, como es el SPECT-CT, que es un equipo híbrido que lo había mencionado anteriormente, la gamografía ósea va a ser mucho más específica porque vamos a poder comparar la parte morfológica y la parte funcional en el mismo estudio y nos va a permitir, obviamente, tener diagnósticos mucho más precisos. Aquí también vemos una gamografía ósea de cuerpo entero, donde nosotros podemos ver algunas captaciones anormales a nivel de la columna lumbar,
sobre todo en L3 y en L5, sobre todo a nivel de las apófisis transversas y de L4 y L5, que no las vemos de repente en una gamografía planar de la mejor manera, pero cuando las sometemos al SPECT que ustedes pueden ver en el lado derecho, podemos ver una captación aumentada del radio trazador, es decir, una respuesta metabólica importante a nivel de esas carías articulares y por lo tanto nos ayuda mucho a poder detectar el aspecto degenerativo que se está produciendo a ese nivel, ¿no? Que generalmente los catalogamos a veces como espondiloartrosis y que a veces en el paciente le producen sintomatología muy dolorosa y limitación funcional. Es por ello que el SPECT cumple un papel fundamental, sobre todo a ese nivel del esqueleto axial. También aquí podemos ver algunas lesiones que estamos viendo ahí a nivel del cuarto y quinto arco costal anterior derecho, ¿no? Donde hay una captación muy focal y posteriormente a realizar un SPECT las podemos identificar dónde están localizadas y poder hacer un diagnóstico diferencial si son lesiones metastásicas o lesiones traumáticas. Otra imagen también donde podemos ver lesiones a nivel de sacro, a nivel de la sínfisis pubiana también, donde podemos ver que el SPECT es mucho más resolutivo para poder identificar este tipo de lesiones que la vemos también en la mamografía ósea, pero mucho más específicas a nivel del SPECT. Por lo tanto, los equipos híbridos, el SPECT para hacer una gamografía ósea actualmente es de mucho más, tiene un mayor significado para poder detectar lesiones que a veces en la gamografía ósea no las podemos identificar adecuadamente. Así también se ha demostrado que el SPECT óseo es más sensible es más sensible que las imágenes planares que realizábamos anteriormente en las gamografías óseas para localizar mejor las lesiones. Los estudios con SPECT han demostrado una mejora en la especificidad, dejando al final menos lesiones indeterminadas. Como lo había mencionado anteriormente, hay imágenes que hemos realizado con PET que son superiores, si bien es cierto, a los estudios de nuestras cámaras gamma o nuestros SPECT, pero como lo había mencionado, actualmente no contamos con el flúor 18, fluoruro de sodio, que tiene una mayor sensibilidad de las lesiones óseas en general y por lo tanto no lo podemos realizar en el momento y ya en su momento lo evaluaremos también de acuerdo a los costos y de acuerdo a la epidemiología de los pacientes que tenemos frente a nosotros. El FDG PET-18, como ustedes lo saben, solamente detecta mejor las lesiones líticas agresivas que sí las vemos generalmente en un estudio PET convencional. Aquí algunos estudios de SPECT también que pueden ver, donde siempre es importante poder determinar y limitar las lesiones a nivel de la columna dorsal y lumbar, nos dan una mayor especificidad sobre todo para poder detectar lesiones metastásicas. También aquí otro estudio de SPECT que nos ayuda a ver sobre todo otro tipo de lesiones también que se presentan sobre todo en aquellos pacientes con lesiones múltiples, con compromisos multifocales que son compatibles con un secundarismo. Como pueden ver, es un super scan. Es un estudio que nosotros llamamos cuando hay un compromiso masivo del esqueleto axial y algunos periféricos y sobre todo que ya no vemos las siluetas renales, que es un signo importante cuando estamos frente a un paciente con lesiones multifocales en superscan, donde ya no vemos las siluetas renales. Es aquí donde el SPECT también nos ayuda a dar una mayor determinación. Otro estudio también de SPECT donde podemos evaluar también la pelvis y podemos confirmar cierto tipo de lesiones que se han visto también de repente con la tomografía y nos ayuda a poder determinar la extensión de la lesión osteoblástica que se está presentando. Aquí también otra imagen importante, ¿no? Para poder determinar lesiones a nivel
de las articulaciones externoclaviculares y sobre todo a nivel de la parrilla costal anterior, sobre todo también en niños, porque este es un niño. Aquí también podemos ver que la gamografía ósea, como lo había mencionado, es importante para poder determinar lesiones a nivel de vértebras, sobre todo a nivel de vértebras lumbares, donde vemos patología muy frecuente de espondiloartrosis que afecta generalmente las carías articulares y las apófisis transversas, produciendo a veces dolor en el paciente. Otro tipo de lesiones que podemos ver también a nivel de parrilla costal posterior, donde podemos evaluar, verificar una mayor captación del radiotrazador a nivel de las articulaciones externoclaviculares, donde hay una mayor tipo de captación que nos hace demostrar que estamos frente a cierto tipo de lesiones. Ahora, es importante mencionar que no todas las lesiones metastásicas las podemos ver hipercaptantes. Hay lesiones que también la podemos ver con hipocaptación, que le llamamos fotopenia, que necesariamente son lesiones patológicas y nos ayuda también a correlacionar con la clínica del paciente. Dentro de las indicaciones principales de la gamografía ósea, fuera de la gamografía ósea en el aspecto neoplásico, tenemos la enfermedad ósea metabólica, la patología articular no infecciosa, lesiones traumáticas, lesiones relacionadas con la práctica del deporte, patología ósea vascular y otras enfermedades relacionadas. Es importante para ello siempre conocer la clínica del paciente en el momento que estamos informando una gamografía ósea, ver los antecedentes en la historia clínica, si el paciente ha sufrido fracturas, traumatismos, ha tenido antecedentes de infección ósea, celulitis, edemas, artritis o neoplasias, o padece de enfermedades metabólicas óseas o tiene cierto tipo de limitaciones funcionales. Los síntomas también son importantes porque el dolor es uno de los síntomas frecuentes que el paciente nos manifiesta en el momento que estamos realizando la gamografía ósea. Siempre es bueno comparar con gamografías óseas anteriores, evaluar también las radiografías, pero sobre todo la tomografía o resonancia si el paciente ha tenido anteriormente, ver resultados de laboratorio que son relevantes. En el caso, por ejemplo, de la neoplasia de próstata, es importante siempre evaluar el PSA cuando evaluamos una gamografía ósea, historial de tratamientos que el paciente haya tenido anteriormente, cirugías ortopédicas, antecedentes de anomalías anatómicas o funcionales que pueda tener el paciente a nivel renal y urinario y contraindicaciones que tenga para la hidratación, porque como lo habíamos mencionado anteriormente, una indicación importante para poder obtener una buena calidad de una gamografía ósea es la buena hidratación del paciente post inyección del radiotrazador. Hay posibles interacciones farmacológicas que debemos tener en cuenta, sobre todo en pacientes que están siendo tratados ya de repente por oncología u otro tipo de especialidades, y hay cierto tipo de fármacos que podrían tener algunas interacciones. En el caso del aluminio, pacientes que toman productos que contienen aluminio puede producir una disminución de la captación ósea del radiotrazador. La terapia de privación de andrógenos, por ejemplo, en el cáncer de próstata, agentes modificadores del metabolismo óseo como bifofonatos o fármacos que interfieren en la función osteoblástica, como el cabozantinib. Es importante siempre ver en la historia clínica si el paciente ha sido sometido a este tipo de tratamientos, por lo tanto, para poder postergar la gamografía ósea. Y sobre todo, un punto importante que es muy frecuente, si está usando corticosteroides, porque los corticosteroides lamentablemente va a reducir la captación en ciertos tipos de patologías inflamatorias que pueda tener el paciente a nivel de la gamografía ósea. Hay otras posibles interacciones farmacológicas, factores de crecimiento hematopoyético, el hierro, el metotrexato, la quimioterapia nefrotóxica, el nifedipino también está indicado como que hay una disminución de la captación ósea del trazador. Como ustedes pueden ver, todo esto es importante en la historia clínica para poder determinar y evaluar que el paciente tenga un buen estudio de gamografía ósea. Dentro de la patología ósea metabólica, generalmente estos trastornos se pueden presentar desde la infancia con un trastorno de la modelación y en el adulto con el trastorno de la remodelación. Generalmente las gamografías óseas van a producir una respuesta adecuada
cuando hay cuando hay una formación de hueso nuevo y por lo tanto hay un aumento en la fijación de los trazadores óseos y por lo tanto hay gran afinidad por el radiotrazador que nosotros estamos inyectando. Bueno, aquí algunos cuadros para poder definir a nivel endocrino, por ejemplo, qué enfermedades pueden traer algunos trastornos a nivel osteoarticular, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Cushing, el hipogonadismo, deficiencias también, por ejemplo, cuando hay osteomalacia, deficiencias de vitamina D, disminución del calcio, también cuando hay poca acumulación de fosfatos, otros. Y así como pueden ver, hay otros tipos de trastornos metabólicos que pueden traer consigo una disminución del radiotrazador a nivel del sistema osteoarticular. Eh, es importante tener en cuenta que en toda enfermedad ósea metabólica hay criterios gamagráficos importantes a tener en cuenta. Hay una hipercaptación del esqueleto axial, hipercaptación en huesos largos, hipercaptación en zonas periarticulares, también en calote, en mandíbula. Las articulaciones condrocostales por lo general están bien cargadas de captación del radiotrazador. El esternón también es una de las áreas donde puede captar mayormente, mucho más de lo común, el radiotrazador cuando estamos frente a una enfermedad ósea metabólica. Y la característica importante es la disminución de captación a nivel renal. Una enfermedad que no la vemos frecuentemente, pero que cuando la vemos nos trae imágenes muy importantes en la gamografía ósea, es la enfermedad de Payet, ¿no? Sobre todo en su forma de osteitis deformante. Es una enfermedad benigna, crónica del tejido óseo, que generalmente se presenta por encima de los 40 años. Se caracteriza por un aumento de la resorción ósea seguido de un incremento compensatorio de la síntesis. Esto trae, obviamente, que la sensibilidad del radiotrazador capte mucho más a nivel de estas patologías. Eh, es importante siempre la exploración inicial para el diagnóstico, ver la localización y la extensión de dónde puede estar la lesión para poder, obviamente, tomar imágenes, digamos, aledañas o imágenes extensivas de la gamografía ósea. Nos ayuda también a un control de la progresión de la enfermedad y orienta generalmente al clínico para que tenga necesidad de terapias posteriores, incluso cuando los bioquímicos se hayan normalizado. Es decir, a veces tenemos pacientes que vienen con una bioquímica normalizada, pero siguen presentando lesiones tan igual como antes de iniciar la terapia. ¿Dónde se localiza más la enfermedad de Payet? Generalmente la vemos más a nivel de calota, a nivel de columna lumbar, sobre todo a nivel de columna baja lumbar, como lo dije, en la pelvis y en los huesos largos que pueden ser en el fémur y en la tibia. Aquí pueden ver una captación deformante, ¿no? Del radiotrazador sobre la tibia derecha, ¿no? Que afecta generalmente todo ese hueso largo. Aquí también otro tipo de lesión de Payet, como pueden ver, hay un compromiso del tercio medio y distal del fémur derecho que compromete generalmente la articulación de la rodilla. También hay compromiso a nivel de la cadera izquierda y parte del ilíaco, ¿no? Y como pueden ver, hay una captación incrementada del radiotrazador a ese nivel. Aquí hay una captación difusa y en cierta manera ligeramente focal a nivel de la calota craneana en la región del parietal izquierdo, que nos indica obviamente también que estamos frente a una enfermedad de Payet. Otra característica es la captación que se presenta en los extremos articulares, ¿no? La característica imagen de la punta del lápiz, ¿no? En el borde de la lesión, donde nos puede también identificar que estamos frente a una lesión payética. Otras características que lo hemos visto en ciertas ocasiones es el famoso signo de Mickey Mouse, que nosotros le llamamos en medicina nuclear, y cuando compromete, obviamente, una vértebra específica, donde hay mayor captación a nivel del cuerpo vertebral central y a nivel de las apófisis transversas y dan un signo parecido a la cara de Mickey Mouse. Y también hemos visto la captación a nivel de calotas, pero sobre todo a nivel mandibular
¿no? Que le llamamos el Black Bear, que es el Lincoln Sign, el signo de Lincoln, que hay una afectación de mandíbula, que muy pocas, yo en mi caso nunca lo he visto, pero ha habido evidencia de este tipo de lesiones que se han presentado en la enfermedad de Payet. Vemos otro tipo de lesiones poliostóticas, que como pueden ver en miembro superior, a nivel de esqueleto axial de la enfermedad de Payet, que son muy características, lesiones gamaráficas muy características de la enfermedad de Payet. Es importante también tener en cuenta que siempre una enfermedad de Payet puede ser confundida con una lesión metastásica y por lo tanto va a ser importante tener en consideración las características que representa cada tipo de patología, sobre todo en el momento que el médico nuclear informe. Es muy importante definir esas características para no caer en errores de diagnóstico. El hiperparatiroidismo primario, por lo general, como ustedes saben, siempre presenta un adenoma solitario en mayor cantidad de porcentajes, seguido de una hiperplasia de una o más glándulas paratiroideas, pero generalmente a veces no nos piden una valoración de extensión de afectación esquelética, pero a veces en aquellos pacientes con hiperparatiroidismo y con otras patologías que han tenido y nos piden una gamografía ósea, vemos captaciones extensas en todo el esqueleto que nos pueden hacer confundir con un super scan, ¿no? Y nos hacen tratar de evaluar mucho más al paciente para poder detectar que no haya un carcinoma y que nos pueda estar presentando este tipo de lesiones. Aquí también el hiperparatiroidismo primario, tenemos áreas con reabsorción ósea, ¿no? Sobre todo a nivel que ustedes pueden ver a nivel de la articulación sacroiliaca izquierda, donde hay una mayor captación. Son lesiones también que nos muestra una importante captación a ese nivel y que por lo tanto debemos evaluarla en correlación con el diagnóstico del paciente. La osteodistrofia renal también engloba un conjunto de alteraciones óseas que se observan en insuficiencia renal crónica y incluyen la osteoporosis con sus complicaciones, la osteomalacia e hiperparatiroidismo secundario. Entonces, también es importante mencionar lo que la gamografía ósea puede salir patológica en un 80-90% de estos casos de patologías de osteodistrofia renal. Otra imagen donde vemos calcificaciones ectópicas pulmonares que lo pueden ver a nivel de parrilla costal. También vemos también una captación incrementada a nivel de los huesos largos en los miembros inferiores, donde también están en relación al problema renal de fondo. La osteomalacia, como ya le había mencionado, se produce generalmente por una mineralización inadecuada y por lo tanto hay una mayor captación a ese nivel, hay una mayor hipercaptación a nivel de los huesos largos, carpos, calota craneal y mandíbula, ¿no? Y nos dan a veces también signos específicos, por ejemplo, a nivel del esternón, el TSIN, eso sí lo hemos visto, que hay una captación focal importante a ese nivel. También podemos ver las fracturas patológicas que pueden presentarse en pacientes con osteomalacia. Como ven en la parrilla costal posterior, hay arcos costales posteriores izquierdos con lesiones puntuales hipercaptantes de radiotrazador, que es importante poderlas poner dentro de un diagnóstico diferencial frente a una lesión metastásica. También vemos otro tipo de hipercaptación que también se presentan a nivel de la columna vertebral y de los arcos costales. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, la gamografía ósea puede ser positiva en diferentes trastornos metabólicos y en diferentes trastornos de reabsorción ósea, sin que signifiquen lesiones malignas. Más bien, es importante siempre tener en cuenta el diagnóstico diferencial del paciente. Otro caso de hipercaptaciones, ¿no? En manubrio, como pueden ver, en uniones condrocostales y también en diferentes arcos costales anteriores en relación a fracturas patológicas y que pueden hacernos confundir
con un compromiso multifocal metastásico del paciente. La osteoporosis ya lo había mencionado, no voy a tardar mucho en ello. Generalmente la medicina nuclear no nos brinda ningún tipo de diagnóstico de osteoporosis. Esto es evaluado generalmente por la densitometría ósea y lo que nosotros podemos ver posteriormente son los trastornos o las complicaciones que la osteoporosis puede producir, sobre todo a nivel de columna. Como ustedes pueden ver ahí, hay fracturas patológicas a nivel de columna vertebral que se presentan con imágenes características de aplastamiento vertebral por la fractura, que eso sí lo podemos ver en la gamografía ósea. Eh, Hay casos de osteoartropatía pulmonar hipertrófica que también puede presentar cierto tipo de trastornos a nivel de la gamografía ósea, ¿no? Sobre todo que puede haber un aumento difuso de la captación en huesos largos, como lo podemos ver, y nos pueden dar el famoso signo de la doble línea, ¿no? Como estamos viendo aquellos miembros inferiores. En la patología traumática y de lesiones deportivas, la gamografía ósea sí es importante porque nos da un diagnóstico precoz de fracturas ocultas, lesiones óseas múltiples, fracturas de estrés y localización de estructura ósea responsable del dolor agudo que se está presentando. El tipo de gamografía ósea que podemos realizar en este tipo puede ser la gamografía ósea convencional como la gamografía ósea trifásica, sobre todo cuando queremos descartar el síndrome de dolor complejo que en algunas oportunidades nos solicitan los traumatólogos para poder descartar este tipo de patología, en el cual el traumatólogo no encuentra ninguna lesión con la radiología convencional o la tomografía, y no le queda otra que pedirnos una gamografía ósea y poder nosotros darle una mayor información. En las fracturas postraumáticas es importante la gamografía ósea, como les había dicho, que la gamografía ósea trifásica tiene una gran importancia porque nos permite ver la fase aguda en sus tres fases también y ver la actividad que se extiende más allá de la línea de fractura. Tenemos también la máxima captación del trazador en la fase subaguda, donde podemos ver bien limitada ya la lesión y podemos evaluarla en la curación, es decir, posterior al tratamiento, donde podemos ver si esta fractura ha mejorado en su parte signológica, ver si la captación ha disminuido, si hay mejor inflamación y sobre todo si hay menor captación tardía ósea. Aunque estos pacientes pueden tener una captación ósea hasta 1 o 2 años posteriormente, donde pues, la gamografía ósea recién puede hacerse normal. Fracturas ocultas, a veces, como lo había mencionado, la radiología convencional no encuentra. Aquí tenemos, por ejemplo, en cuello femoral izquierdo, vemos una hipercaptación a ese nivel, donde no se vio en la visualización radiológica y por lo tanto hay una hipercaptación ahí lineal, focal, en la región del cuello femoral izquierdo que está indicando una fractura. A nivel también de los carpos, si bien es cierto, no es un estudio que lo podamos pedir en el momento que se ha presentado la lesión o la fractura del paciente, pero posteriormente podemos detectarlas cuando este tipo de pacientes, a veces cuando no han tenido una buena curación o una buena mineralización ósea de ese nivel, puede posteriormente presentar trastornos musculoesqueléticos a ese nivel con dolor, con limitación funcional, sin mayor signología a nivel radiológico. Y ahí es donde nosotros podemos hacer una gamografía ósea trifásica para poder descartar un síndrome complejo reflejo, ¿no? Un síndrome reflejo complejo para poder nosotros poder identificar ese tipo de patología a ese nivel. Es muy frecuente verla a nivel de las fracturas que se han presentado posteriormente a nivel del carpo, a nivel de la muñeca. Otra fractura oculta a nivel de los tarsos. Hay una hipercaptación que ustedes pueden ver en las articulaciones tarsometarsianas, donde hay una captación focal del radiotrazador y por lo tanto esas fracturas ocultas siempre las encontramos en la gamografía ósea. Las fracturas por estrés son frecuentes, ¿no? Las vemos rutinariamente en las gamografías óseas y generalmente
se deben pues a una debilitación a nivel cortical. Hay generalmente un diagnóstico precoz entre las máximas 72 horas posterior a que se realizó la fractura de estrés, y la captación por lo general es muy intensa cuando se ha dado en las primeras horas. Aquí también pueden ver otro tipo de fracturas por estrés a nivel de la tibia, ¿no? Sobre todo también a nivel del tercio medio de la tibia. Hay una captación fusiforme que está afectando la diáfisis, y por lo tanto son fracturas frecuentes que se presentan en atletas que están enfocados a un ejercicio extremo, y que muchas veces son confundidas con otro tipo de lesiones musculares, ¿no? Pero por lo general pueden ser fracturas de estrés a ese nivel. Otro tipo también que ya lo habíamos visto anteriormente, fractura a nivel de los tarsos. Las entesopatías son otro tipo de lesiones benignas que se presentan a nivel de la inserción ósea del tendón o ligamentos. Podemos ver generalmente una captación lineal a nivel osteotendinosa, a nivel, por ejemplo, de la tibia, donde la radiografía por lo general es normal, no evalúa la fase aguda, y la gamografía ósea trifásica, en este caso, también nos puede ayudar a poder evaluar el proceso inflamatorio aledaño que se está presentando a nivel del tejido muscular en este tipo de lesiones. Las lesiones de partes blandas, entre las miositis osificantes, la rhabdomiólisis de esfuerzo y el hematoma intramuscular, también son frecuentes en cierto tipo de pacientes que son sometidos a esfuerzos intensos por el tipo de deporte que realizan, ¿no? Aquí podemos ver una lesión muscular aguda a nivel de los músculos, a nivel de los músculos de las piernas, donde hay una captación intensa, difusa a ese nivel, y es debido a la acumulación del calcio en el tejido lesionado. También otro tipo de lesión a nivel del músculo pectoral izquierdo, donde hay una mayor acumulación del radiotrazador. La miositis osificante es un proceso inflamatorio del músculo que va acompañado de calcificaciones cicatrizales, ¿no? Y nos da este tipo de lesiones a nivel de las extremidades inferiores, como lo pueden ver en la imagen. También hay miositis osificantes muy puntuales que se presentan a nivel muscular. La podemos ver en el tercio medio del fémur izquierdo, ¿no? En la fase del pool sanguíneo ya la estamos viendo, ¿no? Y posteriormente en la fase tardía vemos la acumulación del radiofármaco en el tercio medio del fémur izquierdo. Eh, en pediatría es importante también poder definir de lo que significa una gamografía ósea. Si bien es cierto, la mayor intervención de la gamografía ósea en los niños está determinado por el tema de oncología pediátrica para poder determinar metástasis en pacientes con neoplasias primarias. Es importante también mencionar que los niños no están exentos también de otro tipo de patologías benignas. Lamentablemente, debido a que son pacientes o que son, digamos, pacientes que están en pleno crecimiento, sus cartílagos generalmente están continuamente, pueden darnos una hipercaptación del radiotrazador más de lo común, y es debido a las diáfisis de crecimiento que presentan los niños, y nos pueden confundir con cierto tipo de lesiones. Otro tema es que en los niños, como lo había dicho, también pueden presentar tumores benignos, entre ellos los osteomas osteoides, que se dan más en adolescentes y adultos jóvenes, no se dan mucho en niños, pero son niños que a veces acuden a la consulta por dolor y realizan las radiografías convencionales, pero no se encuentra nada. Cuando realizamos una gamografía ósea vemos una captación focal a nivel de un hueso largo, sobre todo sobre la zona, y podemos dar con el diagnóstico. Otro punto importante es el maltrato infantil. Sería una herramienta importante en el ambiente en el cual vivimos para poder determinar las lesiones que se presentan agudamente en estos niños por maltrato infantil. Yo en el hospital donde trabajo, no sé si mis colegas en otros hospitales,
Muy pocas veces nos piden este tipo de gamografías, pero más está enfocado también al tema de protección radiológica del niño, porque a un niño muy pequeño siempre debemos evaluar la posibilidad de realizarle un estudio de radiodiagnóstico, sea cual sea, sobre todo para poder cuidar su integridad y evitar someterlo a una radiación ionizante innecesaria. Pero en el caso de sospecha muy importante de este tipo de afectación por maltrato infantil, una gamografía ósea nos podría dar una información muy importante, pero sobre todo precoz. La enfermedad de Pertes, de Leckel-Pertes. Como sabemos, es una enfermedad conocida como necrosis avascular de la cabeza femoral. La gamografía ósea sí tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, sobre todo porque nos permite evaluar las fases iniciales de esta necrosis avascular de la cabeza femoral. Como sabemos, las fases iniciales se manifiesta con una área de hipocaptación o fotopénica en la porción superior externa de la cabeza femoral, ¿no? Que afecta a la epífisis, sobre todo de la cabeza del fémur, indicándonos que estamos frente a una necrosis avascular o conocida como Lepka-Perthes. Es importante también la gamografía ósea en el seguimiento de estos pacientes posterior al tratamiento para poder evaluar posteriormente la revascularización de la cabeza femoral y evaluar el seguimiento del paciente. Eh, Otro punto importante que seguimos es las indicaciones en oncología. La gamografía ósea va a tener una alta afinidad, como lo dije, en tumores sólidos que se presentan sobre todo en huesos, sobre todo en cáncer de próstata, de mama, pulmón, renal, enfermedades hematológicas malignas que están limitadas al hueso. En el caso de los linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin nos pueden dar metástasis importantes. Tumores óseos y displasias óseas, incluyendo el osteosarcoma, el osteomosteoide, displasia fibrosa, el tumor de células gigantes, sarcomas en los tejidos blandos, los síndromes paraneoplásicos que podemos también ver en la gamografía ósea y la evaluación también del remodelado óseo previo a la terapia con radionúclidos. Si bien es cierto, no es el tema que estamos tratando hoy día, pero la metástasis ósea, sobre todo en el cáncer de próstata y cáncer de mama, puede ser tratado también con algunos radionucleídos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente para poder tratar el dolor óseo metastásico. Eh, es importante la indicación de la gamografía ósea en oncología en todo aspecto para poder descartar metástasis a distancia y sobre todo también para ver extensión de la lesión primaria ósea que se pueda estar presentando. Bueno, ya habíamos conversado algo de la farmacocinética del radiotrazador, que es importante desde el momento de la marcación para poder conseguir buenas imágenes posteriormente. También importante el servicio de medicina nuclear que cuente con toda la infraestructura y medidas de protección necesarias para realizar un buen estudio de gamografía ósea. Eh, la gamografía ósea con difosfonatos tiene una sensibilidad entre el 62 y 100% en la patología oncológica. Su especificidad, si bien es cierto, es baja, pero va a depender también de la tumoración primaria que estamos evaluando. El 73% de los pacientes oncológicos con dolor óseo presentan siempre una gamografía ósea anormal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y generalmente un poco menos de porcentaje de los cánceres asintomáticos van a presentar siempre una gamografía ósea patológica. Es importante, ya lo habíamos mencionado, en la mamografía ósea conocer los antecedentes, síntomas, resultados previos, resultados de laboratorio, historial de tratamientos, antecedentes de cirugía, antecedentes de anomalías anatómicas o funcionales del sistema renal urinario y contraindicaciones para la hidratación que pueda tener el paciente y que no nos dificulten la obtención de una buena calidad de imagen en la mamografía ósea. También las posibles interacciones farmacológicas, que lo habíamos mencionado anteriormente, es importante conocerlas para poder evaluar la postergación del estudio en ese momento y no realizar un estudio innecesario en el paciente. Las interacciones farmacológicas, que también la habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Es importante que el mecanismo de propagación de la enfermedad del hueso se da por varias vías, pero la principal es el sistema vascular. Si bien es cierto, también tenemos metástasis por propagación contigua, también a nivel del líquido cefalorraquídeo,
y a nivel del sistema linfático, pero el primordial es a través del sistema vascular. Es decir, las metástasis son mayores a ese nivel. Las metástasis vertebrales generalmente se dan, sobre todo en el caso del cáncer de próstata y mama, que son los más frecuentes que evaluamos en la gamografía ósea de tipo de estudio maligno. Se ubican generalmente en el esqueleto axial y la pelvis y viajan a través del plexo de Baxon, que es conocido, ¿no? Que es un plexo venoso, es una red de venas sin válvulas que está situado en la columna vertebral y que conecta todo el sistema venoso, tóraco, abdominal y pélvico del sistema vertebral. Lamentablemente, como el flujo sanguíneo es bidireccional, facilita que las células tumorales viajen muy fácilmente a ese nivel y produzcan metástasis, sobre todo en el esqueleto axial. Eh, es importante también ver que hay diferentes tipos de lesiones que se presentan a nivel metastásico. No todas las lesiones se presentan con una captación intensa. Podemos tener también lesiones fotopénicas que están posteriormente con áreas periféricas, ¿no? De captación intensa del radiotrazador y que nos indican que estamos frente a una lesión, a una lesión osteoblástica metastásica del paciente que estamos evaluando. Generalmente estas lesiones las vemos mucho más frecuentes a nivel de calota craneana. La propiedad de los tumores que pueden afectar la gamografía ósea. He querido resumir aquí algunos tipos de metástasis periféricas que se presentan, por ejemplo, en el esqueleto apendicular, en el caso de los tumores broncogénicos de colon y células renales. La localización puede presentarse también en extremidades superiores e inferiores. Los tumores, por lo general, que tienen características solitarias, eh, como los riñones, tiroides y osteosarcoma, los tumores que pueden producir expansión ósea, en riñón, tiroides, hepatocelular, próstata, carcinoide, son muy invasivos a nivel del esqueleto axial. Y los tumores con metástasis hipervasculares, células renales, el hepatocelular, tenemos también con metástasis calcificadas a nivel de ovario, carcinoma medular de tiroides, y otros, ¿no? Que se pueden presentar también a nivel de diferentes partes del esqueleto osteoarticular. La gamografía ósea en patología oncológica es importante mencionar que aparecen mucho más en el esqueleto axial, que tiene mayor cantidad o mayor abundancia de médula roja. Y es importante mencionar que con mayor frecuencia lo vemos en en el carcinoma pulmonar de células escamosas, que a veces también se puede ir a áreas periféricas, como son huesos de miembros inferiores, ¿no? Y también a nivel de metacarpos y huesos falángicos. Es importante siempre ver que las metástasis, lo vamos a ver sobre todo cuando vemos los super scan, vemos que el esqueleto axial está mucho más comprometido. También hay tumores primarios donde lo vemos, hay un flujo focal muy aumentado de hiperemia y sobre todo estos casos recomendamos, cuando son tumores óseos primarios, hacer una gamografía ósea de 3 fases. Nos va a ayudar a poder delimitar mucho mejor la lesión y ver qué compromiso también hay sobre las partes blandas aledañas. Aquí, como pueden ver, es un osteosarcoma de mandíbula izquierda. Hay un acúmulo intenso del radiotrazador tanto en el hueso como en el componente blando. Por eso es importante siempre realizar una gamografía ósea trifásica que nos daría mayor información. Eh, los hallazgos de la gamografía ósea que son compatibles con el tumor. Siempre la enfermedad metastásica nos puede dar nuevas lesiones, nos puede dar aumento del tamaño e intensidad con el tiempo de las que ya habíamos evaluado anteriormente, la apariencia simétrica en un hueso, distribución aleatoria, extensión a la cavidad medular, aumento de tejido blando, defectos fotónicos, lesión en diana, superscan, zonas anormales de captación sin explicación radiográfica. Es importante tener en cuenta estas características, ya que muchas veces los clínicos nos piden comparación de un estudio frente al anterior, ya que aquel paciente ha sido sometido a tratamientos y nos piden información importante de comparación de estudios anteriores. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta.
Aquí vemos lesiones malignas que se extienden generalmente siempre al área medular y se limitan generalmente a veces a un área específica, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una hipercaptación, una hipercaptación focal a nivel del sexto y séptimo arco costal posterior derecho de aspecto fusiforme y que generalmente en estos casos se da cuando hay un compromiso neoplásico aledaño. Este paciente presenta un carcinoma pulmonar primario en esa zona y compromete aledañamente a las estructuras óseas del lugar. Lo hemos visto muy frecuentemente en diferentes patologías pulmonares y hay afectación, sobre todo a nivel de parrilla costal. Vemos también otro tipo de anomalías que se presentan a nivel de los huesos ilíacos, ¿no? Hay unas metástasis osteolíticas, por ejemplo, que estamos viendo en el ala ilíaca derecha, ¿no? Ahí también hay un área fotopénica deficiente que la vemos también a nivel de la pelvis, ¿no? Sobre todo en sacro, que nos está evidenciando que hay una lesión de tipo metastásica a ese nivel. Es importante también siempre comparar las anomalías de la gamografía ósea cuando son sospechosas de malignidad con otro tipo de trastornos que se puedan presentar. Por ejemplo, ahí vemos muy claramente la afectación de la escápula derecha, de todo el borde interno y parte de la parte derecha, perdón, posterior de la escápula y de los arcos costales de esa área, donde hay lesiones hipercaptantes focales y que ha abarcado toda la escápula, frente a la otra imagen que podemos ver al frente, donde hay una captación a nivel de las articulaciones de las articulaciones vertebrales, ¿no? Que están relacionadas a un tema de índole inflamatorio y no neoplásico. Es importante siempre esa correlación para poder discernir una patología oncológica frente a una patología de tipo inflamatoria crónica. También podemos ver otro tipo de lesiones que ustedes las pueden ver aquí a nivel de las apófisis transversas de L5 derecha, que en la imagen anterior y posterior no la vemos muy bien. Cuando hacemos una imagen lateral, vemos el compromiso de la caría articular derecha de compromiso en esa área, ¿no? Donde nos hace la diferencia si estamos frente a una lesión metastásica o una lesión inflamatoria. Aquí es muy importante complementar siempre con un SPECT para poder determinar si esta patología es de origen benigno o es de origen maligno. Eh, Siempre las lesiones malignas de la columna vertebral van a afectar el cuerpo vertebral totalmente, como que también puede afectar solamente los pedículos, ¿no? El disco intervertebral generalmente es resistente a la deposición tumoral. El aumento de la actividad en las placas terminales vertebrales adyacentes, en el arco neural posterior, incluidas las articulaciones facetarias, se pueden extender más allá del borde normal del cuerpo vertebral y son indicativos de una enfermedad benigna. Es por eso importante siempre definir este tipo de estudios con un espectro a nivel vertebral y poder determinar si estamos frente a una patología de tipo tumoral. Vemos también la ubicación asimétrica de lesiones en el manubrio. Como ustedes pueden ver, hay un área fotopénica, ¿no? Hay un área fotopénica rodeado de una lesión caliente, que son características de una lesión metastásica a nivel del esternón. Aquí una acumulación costal única, focal, que está en la parrilla costal y obviamente esto es característico a una fractura anterior, a una fractura previa a nivel de la costilla, ¿no? Es una lesión puntual, hipercaptante, muy definida, que no tiene las características de una lesión metastásica o una lesión primaria de origen maligno. Es importante eh, si bien es cierto, algunas captaciones fusiformes que lo hemos mencionado a nivel de la parrilla costal puede ser, sugiere la presencia de metástasis. Vemos que generalmente estas lesiones también pueden presentarse a nivel de ciertos pacientes que presentan, por ejemplo, un carcinoma, en este caso un carcinoma de próstata,
donde se hizo la gamografía ósea y se encontró una captación costal derecha de aspecto fusiforme, pero la tomografía mostró que era una lesión esclerosa costal compatible con metástasis y por lo tanto pudimos dar un mayor alcance en el diagnóstico de que era una lesión de ese tipo. Los superescanes se presentan generalmente cuando hay un avance multifocal del esqueleto axial, sobre todo en pacientes con lesiones osteoblásticas en cáncer de próstata y también de mama. Vemos un compromiso de todo el esqueleto axial, de arcos costales y sobre todo en pelvis, y siempre con el borramiento de las siluetas renales, que es un signo importante para poder definir un superescan. Generalmente la aparición de los patrones de superescan en la gamografía ósea se dan bajo ciertos factores que contribuyen, entre ellos el aumento del flujo sanguíneo regional, alto recambio óseo, cuando hay cambio continuo del recambio óseo, aumento de la mineralización de las superficies óseas, y por lo general esto también es secundario a una mayor resorción ósea o algunos grados de insuficiencia renal. Entonces, esto contribuye a que la aparición del superscan sea mucho más masivo. Mucho más frecuente en el cáncer de próstata y el cáncer de mama, como lo habíamos mencionado, lo vemos más en este tipo de neoplasias malignas. Y es importante definir que los superscans se caracterizan por una intensa actividad sobre huesos sin visualizarse las siluetas renales. Eso siempre es bueno mencionarlo. También tenemos los efectos de la llamarada. Son aquellos pacientes que a veces podemos ver las lesiones metastásicas que han presentado anterior al tratamiento y que después las vemos mucho más intensas y que eso se puede ver posterior al tratamiento recibido. Es lo que se llama el efecto llamarada, que se puede presentar posterior a una terapia hormonal, sobre todo en el cáncer de mama, lo vemos frecuente, en la quimioterapia y en las terapias dirigidas y también en la radioterapia. Es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo en el momento para poder definir el diagnóstico y sobre todo cuando vamos a informar el estudio que estamos realizando. Entre ellos, los tumores malignos primarios, tenemos los principales que vemos frecuentemente, el sarcoma osteogénico o llamado osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Generalmente se presentan más a nivel de la metáfisis de los huesos largos y generalmente en la población más joven, que pueden ir entre los 10 y 20 años. Son tumores óseos malignos que se presentan en jóvenes y la gamografía ósea está indicada generalmente para poder evaluar extensión de enfermedad hacia otras áreas. Si bien es cierto, no como diagnóstico inicial, porque ya la resonancia o la tomografía han dado diagnósticos y posteriormente la biopsia, la gamografía ósea es más importante para poder detectar extensión de enfermedad hacia otras partes del esqueleto, ¿no? Es decir, detectar metástasis óseas. Eh, Aquí vemos algunas imágenes de bibliografía, ¿no? Donde podemos ver el seguimiento de un paciente que se hizo un diagnóstico de un sarcoma de Ewing en ilíaco derecho, donde vemos un área hipercaptante que ustedes pueden ver en esa área. Posteriormente, al terminar la quimioterapia, vemos que ya una captación prácticamente eliminada del área, no la vemos en esa región, pero que lamentablemente posteriormente a la cirugía hubo un aumento focal en el ilíaco que fue sospechoso de una recidiva. Por ello es importante el estudio de gamografía ósea para el seguimiento tanto en el diagnóstico, en el seguimiento de la fin de la quimioterapia y posteriormente para evaluar recidivas. Bueno, con esto he querido, si bien es cierto, la gamografía ósea, podríamos seguir conversando de diferentes tipos de patologías, diferentes tipos de aplicaciones en diferentes áreas del cuerpo, porque la gamografía ósea va a ser siempre una herramienta útil, de bajo costo y de acceso rápido a un paciente para poder determinar cualquier tipo de alteración de tipo benigno o maligno en la gamografía ósea.
Si bien es cierto, posteriormente podríamos contar con otros radiotrazadores que nos podrían ayudar a ser más específicos sobre cierto tipo de patologías, la gamografía ósea, después de muchos años, nos demuestra que sigue siendo útil en la medicina nuclear convencional y sobre todo que nos permite brindar información valiosa, oportuna, a todos los clínicos para el seguimiento de sus pacientes. Bueno, por esta parte hemos terminado esta parte. No sé, el moderador me dirá si pasamos al tema de los casos clínicos rápidamente. Sí, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos en el tiempo. Hay una pregunta en el chat de- respecto a la especificidad que tiene la gamarafiosia. Si bien es cierto, sabemos que va a depender mucho de la patología, pero parece que la pregunta va dirigida más a patología metastásica. No sé si me escuchó, doctor Bopayo. Sí, lo escuché. No lo escuché muy bien en la parte final, doctor. ¿Me podría volver Sí, a repetir? la pregunta básicamente es la especificidad que tiene la gamarafiosia, básicamente la planar sin considerar el SPECT-CT, respecto a la enfermedad metastásica ósea. Bueno, si bien es cierto, como ya lo había mencionado, la sensibilidad, siempre una gamografía ósea tiene una sensibilidad alta. La especificidad, siempre nosotros la evaluamos en la gamografía ósea por un porcentaje que puede estar del 70 al 100%, pero es importante en el momento de la evaluación de las lesiones que nosotros encontramos para poder determinar si esas lesiones son de carácter metastásico. Es importante siempre ahí la evaluación del médico nuclear para poder correlacionar esa especificidad con las lesiones que estamos encontrando. Si hay una especificidad de todas maneras alta, mayor al 70%, es un valor importante, pero va a seguir aumentando esa especificidad de acuerdo a la experiencia del médico nuclear que evalúe esas lesiones que encuentra y compararlas con la clínica si el paciente también padece de otra patología que podría estar demostrando lesiones que puedan hacer confundir con lesiones secundarias. Muy bien, entonces me ya puede compartir su... Los casos clínicos, como ustedes saben que los hemos mencionado, pero no son muy frecuentes en la práctica diaria. Y estos son casos exclusivamente que hemos traído del servicio. Primero, una gamografía ósea normal, ¿no? Siempre es importante ponerla, donde vemos si bien es cierto, un paciente mayor con una captación prácticamente homogénea del radiotrazador en todas las estructuras óseas, no hay lesiones focales que nos indiquen obviamente una lesión maligna. Podría haber una hipercaptación en algunas extremidades superiores e inferiores, pero que son características de la edad del paciente, pero estamos frente a una gamografía ósea normal. Aquí vemos una paciente femenina de 74 años que nos la envían para descartar una patología maligna frente a una patología benigna. Una paciente que, según la historia clínica, presentaba dolor y limitación funcional en columna lumbar. Le hicimos una gamografía ósea. Posteriormente le hicimos un SPECT. Lamentablemente, por algunos temas técnicos no pude procesar el SPECT y no encontré la imagen, pero quise poner esta imagen porque determinamos en este caso una hipercaptación, como ustedes pueden ver a nivel de L5,
a nivel de las apófisis transversas, ¿no? De L5, y también un compromiso incipiente a nivel de sacro, ¿no? Donde no había, y además que la paciente tiene su lordosis, pero que era compatible con un proceso inflamatorio a ese nivel, ¿no? Más también porque la paciente había mencionado que había tenido un accidente 6 meses atrás con una caída muy fuerte y que había obviamente características de una espondiloartrosis a ese nivel, ¿no? Otro caso que tenemos aquí es un paciente varón de 78 años con antecedente de SEA pulmonar que nos lo envían para un control y seguimiento. Como pueden ver, hay un compromiso multifocal a nivel del esqueleto axial, a nivel de calota, pelvis y compromiso también de fémures, tanto el derecho como el izquierdo a nivel acetabular y compromiso también de diferentes arcos costales, sobre todo a nivel posterior. Este es un caso de lesiones metastásicas características de este tipo de neoplasias. Otro paciente con un NM de próstata que era su primera gamografía, nos lo mandan para un estudio de estadificación. Lamentablemente era un paciente con compromiso multifocal también del radiotrazador que compromete cabeza humeral derecha, articulaciones esternoclaviculares, algunos arcos costales, cuerpos vertebrales y lamentablemente también a nivel de pelvis y fémur estamos viendo algunas lesiones puntuales, ¿no? Este es el caso de un niño que nos envían, un paciente niño de 3 años que debuta con epístasis, visitopenia, tiene una ecografía abdominal de esplenomegalia, de etiología a determinar, y el diagnóstico presuntivo que nos envía el clínico es de una probable leucemia. Nos envían una gamografía ósea para poder descartar si hay extensión metastásica de una posible enfermedad de fondo, pero como podemos ver, es un patrón de captación característico de un niño con una distribución homogénea del radiotrazador en todas las estructuras osteoarticulares. Por lo tanto, es una gamografía en este caso normal. Otro paciente, hombre de 74 años, con antecedente de NM de próstata, hipertenso, artrosis de rodillas, con TEN de columna vertebral lumbar, donde habla de una protrusión bilateral de discos L4, L5, pero con un PSA de 12,31. Lamentablemente vemos al paciente con una lesión hipercaptante, ¿no? Que compromete L3 en su totalidad, ¿no? Y por ahí hay dos arcos costales anteriores que están captando dos lesiones muy puntuales. En este caso, por las características de la captación y no teniendo antecedentes traumáticos o otro tipo de antecedentes y un PSA elevado del paciente por primera vez, lo catalogamos como una lesión única metastásica de ese nivel. Otra gamografía ósea en patología también oncológica. Vemos aquí una paciente mujer de 54 años con un antecedente de NM de cervix y también fue operada de un carcinoma papilar de tiroides en el 2016. Recibió yodoterapia, pero actualmente la paciente padece de un CA de mama derecha, ¿no? Como podemos ver, hay dos lesiones que comprometen dos arcos costales de la parrilla costal izquierda que son característicos de un secundarismo. Si bien es cierto, vemos un puntito ahí muy puntual en el trocánter mayor del fémur izquierdo, es un puntito muy sospechoso también de una lesión metastásica que está presentando la paciente. Otro caso de un superscan en un paciente varón de 75 años con CA de próstata y PSA en 57. Como pueden ver, el patrón de superscan tiene la característica de aborramiento de las siluetas renales y hay una captación difusa y focal que compromete todo el esqueleto axial, la pelvis y sobre todo los arcos costales, ¿no? Este es un estudio que lo hemos hecho en este año en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Almenara. Otro caso también tenemos un paciente de 65 años, sea de próstata, ha tenido varias gamografías óseas desde el año 2022, 2023, como ustedes pueden ver, los PSA han ido aumentando, disminuyendo, y actualmente el último PSA que tuvo en marzo del 2025 estuvo sumamente elevado y fue compatible con estas lesiones
que hemos encontrado de SuperScan en este paciente. Como pueden ver, hay compromiso de calota, compromiso de toda la columna dorsal, parte de la lumbar, pelvis y también de las cabezas femorales y las porciones de los fémures respectivos, ¿no? Las porciones proximales. Bueno, estos son algunos casos que he querido presentar. Y bueno, ya en hora del tiempo, estamos ya a cierre de las 8 de la noche. Generalmente está el tiempo más que suficiente. Y nuevamente les eh, reiteramos pues su asistencia el día jueves. No se olviden que este curso, el noveno curso virtual de aplicaciones clínicas de medicina nuclear, está programado para los días martes y jueves. Así que nos reencontramos nuevamente este jueves. Muy buenas noches Buenas y noches, doctor. gracias también Gracias. por su presentación.